Buenas noches. Como Keila ha dicho, somos compañeros de colegio hace muchísimos años. Hice la carrera de medicina en la Universidad Nacional en Bogotá. Luego hice medicina interna en la misma universidad en Bogotá. Posteriormente me trasladé a Estados Unidos. Trabajé en investigación más o menos 3 años y medio en VIH en la Universidad de Texas en Houston. Posteriormente hice nuevamente la residencia de medicina interna en Chicago, en Cook County, con la Universidad Rush. Y después hice el Fellow en Enfermedades Infecciosas en la Universidad de Texas y el MD Anderson Centro de Cáncer en Houston. Y después, desde el 2011, estoy trabajando en práctica privada y trabajo en varios hospitales aquí en Milwaukee, Wisconsin. Y pues, desafortunadamente me ha tocado tener bastante que ver con esta pandemia. Me ha tocado atender muchísimos pacientes y yo creo que en estos últimos 3 meses me ha tocado estudiar más que en toda mi vida para poder comprender un poco la magnitud de esta pandemia. Sí, yo pienso que podríamos empezar con preguntas de una vez. Si la gente tiene preguntas, pues trataré de contestarlas lo mejor que pueda. Bueno, mi primera pregunta, Jairo, es, ¿tú piensas que este virus es creado por el hombre o la naturaleza lo formó? Creo que esa es una gran pregunta, ¿no? Pues eso la verdad es una teoría, una teoría de conspiración que existe, que el virus fue creado en un laboratorio. Todo es posible en el mundo, ¿cierto? Pero yo les puedo decir que los coronavirus existen en la naturaleza. Nosotros tenemos muchos coronavirus. Hay muchos coronavirus que han venido de animales. Y pues otra de las teorías fuera de la que el virus fue creado en un laboratorio es que se transmitió de animales a personas, que yo pensaría es una teoría más plausible que la de pensar de que el virus fue creado en un laboratorio. Aunque, como ya lo dije, todo es posible y pues como todos ustedes saben y es de conocimiento de todo el mundo, cerca del mercado húmedo de la ciudad de Wuhan, pasando un puente, pasando un río, hay un laboratorio de virología de la misma ciudad de Wuhan, y la gente dice y la gente especula que el virus pudo haber salido de ahí. Me parece que no tendría nada de raro que hubiera pasado eso, pero yo apoyo más la teoría de que fue un virus transmitido de animales a humanos, que es otra de las teorías que se manejan. Una cosa que les quiero advertir es que no quiero discutir mucho información de WhatsApp y Facebook. Con mucho gusto yo les puedo dar información de revistas científicas conocidas y de fuentes científicas respetables y conocidas. Yo leo mucho Facebook y leo mucho WhatsApp y he tenido muchas peleas con amigos, con conocidos con respecto a este tema y la verdad que les puedo decir varias cosas si tienen preguntas con respecto a esa información que se ve en redes sociales. Sí, perfecto, gracias. Sí, es que eso es lo que más nos interesa porque pues las redes sociales son las que, entre comillas, está matando al ser humano, no tanto el virus, ¿no? Sino las redes sociales por tanta mala desinformación. Por eso fue nuestra invitación de la Junta hacia tu persona, porque tú eres una persona especialista en esta situación, ¿no?
Otra de las preguntas, no sé, bueno, dice aquí dice, buenas noches, ¿cuáles son las características para que este virus mute de diferentes formas? Lo está preguntando Carlos Arevalo. Todos los virus mutan. Cada vez que un virus se replica, se reproduce, sufre mutaciones. Y muchas veces estas mutaciones lo vuelven más eficiente o menos eficiente, o incluso en los virus RNA, como es este coronavirus, incluso pueda llegar a tener tantas mutaciones que lo podría llevar a desaparecer en algún momento, ¿no? Que es otra de las teorías que se manejan. Y es lo que pasó con un SARS coronavirus anterior, que fue el SARS-CoV, el CoV, ¿no? SARS coronavirus, que fue un brote que surgió en el 2002-2003 en China, que es un virus que es prácticamente el mismo que tenemos ahora. El virus de ahora es un más o menos 80-90%, tiene el mismo material genético que el que tenía el SARS del 2003, pero podríamos decir que este virus nuevo es una mutación del anterior. Ese virus anterior, de tener tantas mutaciones y del control que le impuso China y que se impuso mundialmente, llegó un momento en que el virus desapareció completamente. En el 2007 tuvimos otro brote que fue el MERS, que fue el del Middle East, del Medio Oriente, un virus con unas características similares, aunque con una mortalidad mucho mayor que el SARS y que el SARS-CoV-2, que es el de ahora, el COVID-19. Ese también prácticamente se controló, pero este no desapareció. Entonces, hay unos colombianos que escribieron en una revista de virología italiana una teoría supremamente interesante donde ellos dicen que hay una posibilidad de que el virus llegue a un momento en que desaparezca. Pero el grave problema que tenemos es que el virus encuentra un huésped, o sea, una persona, la infecta y el virus se sigue replicando y se sigue replicando. O sea que si seguimos teniendo infecciones, este virus no va a desaparecer nunca. Y de acuerdo a lo que yo veo en el comportamiento de la gente, no solamente en Colombia, sino en absolutamente todo el mundo, yo me doy cuenta que la irresponsabilidad de la gente y el desconocimiento de las cosas de la gente y la negación de las cosas por la misma gente nos va a llevar a que este virus no desaparezca. Un virus es una partícula, ni siquiera es un ser vivo, es una partícula de material genético que para reproducirse necesita la maquinaria de una célula. O sea que si un virus no encuentra una célula a la que puede infectar, el virus no se puede reproducir. Si el virus no encuentra un huésped, el virus muere y desaparece. Pero ¿qué pasa? Vuelvo a decir, con la forma en que nos estamos comportando, la raza humana, que ya me da esta vergüenza llamarnos raza humana porque no estamos demostrando eso. El virus no va a desaparecer. Cada vez que encuentra una persona se replica, y cada vez que esa persona infecta a otras personas a su alrededor, el virus va a seguir replicándose y replicándose sin fin. Entonces, ahí está la principal cosa que nosotros podemos hacer. Lo que podemos hacer es cortarle el paso al virus. ¿Cómo lo vamos a cortar el paso al virus? Usando máscara, distanciamiento social. Y pues yo sé que es algo imposible. Yo no lo hago porque yo tengo que salir a trabajar todos los días. Si no tienes necesidad de salir, no salgas. Yo a mis propios papás, a pesar de sus protestas y de sus tutelas de la revolución de las canas y todas esas pendejadas que se han inventado en Colombia, los tengo confinados porque la verdad no quiero que se enfermen, no quiero que se mueran. Y hay una cosa que me preocupa muchísimo. Yo le comentaba a Keila que exactamente hace 8 días yo asistí a un
otro conversatorio que fue el Consenso Nacional de Manejo del COVID en Colombia. Y a mí me pareció estar viendo gente que estaban hablando de un tema completamente diferente, porque el manejo que se hace en Colombia comparado con el manejo que yo hago acá, yo pienso que no tiene ni siquiera un punto de comparación. El enfoque que se está dando allá no me parece que sea equivocado, pero yo pienso que están disparando hacia el lado que no tienen que disparar. Entonces, por eso esa es una razón bastante importante que a mí me preocupa que la gente se enferme con esto estando allá en Colombia. Yo miro las noticias colombianas todos los días y pues es preocupante que en Bogotá tengan un 90% de ocupación de UCIs, que casi en todas las ciudades tengan un 80 o un 90% de ocupación de UCIs. Lo que no está pasando acá. Aquí lo que está pasando es que las UCIs se están quedando vacías y los ventiladores ya no los estamos utilizando mucho porque los pacientes no están llegando al punto de necesitar un ventilador, que eso es lo que yo creo que es lo que tenemos que hacer. Y no es solamente mi opinión, porque yo he visto que esa misma opinión la comparten muchos médicos colombianos y muchos médicos en todo el mundo. La idea es que el paciente no llegue a necesitar un ventilador. Incluso aquí Estados Unidos, aquí de Estados Unidos lo que están haciendo ahora es donar ventiladores a otros países, porque ya se cambió de mentalidad que lo importante para atender a estos pacientes no es un ventilador, sino tratarlos antes de que lleguen a un ventilador. Al principio de la pandemia, cuando todo esto empezó, yo recuerdo en marzo, nosotros nos estábamos guiando obviamente mucho por lo que se estaba haciendo en China y yo tuve la oportunidad de leer muchos artículos y mucha experiencia de China. Y lo que nos decían los chinos en ese momento era que para evitar tener complicaciones con los pacientes y para evitar el contacto con el personal de salud, lo que teníamos que hacer era intubar al paciente lo más rápido posible. Entonces, habían pacientes que estaban prácticamente sin dificultad respiratoria, que no se sentían mal, y en el hospital lo que estaban haciendo estos locos de las unidades de cuidado intensivo era intubarlos inmediatamente antes de que el paciente se pudiera mover. Pero ¿qué pasó? Luego nos dimos cuenta que los pacientes intubados en Nueva York se dieron cuenta de eso, bueno, y en Italia, y en España, y en todas partes, que un paciente intubado, la posibilidad de morirse se aumenta de un 50 a un 60%. Un paciente que llega al estado de llegar a necesitar un ventilador, las posibilidades de morirse son mucho mayores. Y eso es lo que me preocupa mucho, que allá en Colombia están disparando hacia un lado equivocado. Pero yo le decía a Keila también que leyendo las noticias del tiempo y leyendo las noticias en redes sociales, hay una muy buena noticia que probablemente lo van a saber más adelante, es que Colombia ha hecho un negocio con Rusia para comprar un medicamento que se llama el Favipiravir. La marca del medicamento es Avigan, el medicamento no es ruso, el medicamento es japonés. Es un medicamento que se utiliza para tratar cepas resistentes de influenza, cepas resistentes al Tamiflu, que es el oseltamivir, que es la medicina para la influenza. Ellos manejan con Avigan o el Favipiravir estas cepas de influenza resistentes y se dieron cuenta que también tenía efectos sobre el coronavirus, y lo que están haciendo en Japón, en Rusia y en muchos otros países del mundo es usar esta medicina de frente. Y esta medicina es una medicina muy interesante porque tiene el mismo mecanismo de acción que el Remdesivir. El Remdesivir es la medicina que salió con bombos y platillos y como la única medicina aprobada en el momento para tratar el coronavirus, que gracias a Dios y afortunadamente para nosotros la estamos utilizando ahora prácticamente en todos los pacientes, con muy buenos resultados. Pero me emociona muchísimo que en Colombia van a tener el Favipiravir y van a dejar de especular con estos protocolos mexicanos, bolivianos, peruanos que no tienen absolutamente ningún sentido.
¿Y qué ha pasado? Que esta epidemia, que yo también la llamo epidemia, de inventarse protocolos de aspirina, de limón, de ajo, de cebolla, de, bueno, no sé cuántas cosas se inventan. Ahora va a haber un medicamento que tiene efecto sobre el virus y que probablemente eso va a ser la diferencia bastante importante ahí en Colombia. Ujú. Vale, gracias. Aquí una pregunta que dice, ¿cuáles son las distintas formas de transmisión del virus o las, pues se podría decir como las más que tienen mayor estándar para transmitirse? Bueno, la mayor forma de transmisión del virus, como también probablemente todos ustedes lo saben, es por las gotas que expele uno cuando habla, cuando canta, cuando tose, cuando respira. Y un contacto directo persona a persona. Un contacto cercano de persona a persona en los estornudos, en la tos, en el hablar, en la cantada, si me entiendes, en la simple respiración, se puede transmitir el virus. Hay una muy buena pregunta que me están haciendo ahí, que si el virus puede entrar por los ojos. Sí, puede entrar por los ojos. Ujú. Para nosotros, cuando yo trabajo con los pacientes de COVID, yo tengo que usar una pantalla, además de mi máscara. Aquí mi auxiliar, mi asistente me está mostrando las máscaras. Esta es la máscara que yo utilizo la mayoría del tiempo con todos mis pacientes, es una N95. Esta es la que usábamos antes para enfermedades como por ejemplo la tuberculosis. La ventaja que tiene esta máscara es que filtra partículas de un tamaño bastante pequeño, entonces es la más confiable para pues, tratar de evitar el contagio por coronavirus. Y ahora más que todo porque pues ha salido la teoría de que el coronavirus también se puede suspender en gotas de agua o en gotas de saliva y puede permanecer en el aire por varias horas. Entonces esas partículas más pequeñas pueden atravesar esta máscara, que es una máscara quirúrgica. Entonces en ese caso la máscara N95 es una máscara mucho mejor. Pero cuando utilizamos esta máscara yo la utilizo más cuando estoy en contacto directo con pacientes. Para el uso diario yo pienso que una máscara quirúrgica como esta puede ser suficiente si uno no va a tener un contacto directo con un paciente, un contacto cercano y prolongado con un paciente. Bueno, sí, Dice, ya lo acabo de decir, que esta es la que yo recomiendo para el uso general. ujú, Y dice, por esta, ejemplo, dice cómo es el uso correcto del tapabocas, porque pues acá también hay teorías que te lo dejes suelto, que te haga más el amarre. no, no, no. El tapabocas, bueno, ustedes saben que él tiene unas piezas para ajustarlas a las orejas. Es bastante incómodo, pero pues salva vidas, entonces yo creo que una pequeña incomodidad uno la puede tolerar. La idea es tapar toda la cara, estirar la parte inferior hasta que le baje por debajo del mentón y la parte de arriba donde tiene la pieza metálica uno tiene que ajustarla a la nariz para que la posibilidad de penetración de cualquier partícula, de cualquier gota de saliva, de cualquier gota de cualquier material contaminante infectante pues no pase. Así como la tengo yo en este momento es la forma más indicada, más correcta de usar la máscara. Y pues la N95 es más o menos el mismo mecanismo. El N95, pues esta también te cubre toda la cara, tiene una pieza metálica en la nariz que uno la ajusta y las cuerdas tienen que ir una arriba y una abajo porque de esa forma la máscara se mantiene en la cara y forma un sello que va a permitir que las partículas virales probablemente no penetren. Ujú. Otra pregunta de Luz Marina dice, buenas noches, ¿hay posibilidad de contagiarse al consumir alimentos preparados? Pues tal parece que es una de las menores posibilidades y pues como ustedes deben saber, todos los restaurantes han sido autorizados por todos los servicios de salud prácticamente en todo el mundo a seguir preparando comida.
Cuando la comida se prepara, cuando la comida se calienta, cuando la comida se hierve, el virus se muere. Entonces, y cuando hay ciertas condiciones, por ejemplo, las condiciones de cocinar una sopa, de cocinar un sándwich, de cocinar una carne o unas papas, yo pienso que no va a haber ningún virus que pueda permanecer ahí. Pero una cosa, el virus puede permanecer en superficies metálicas más que en superficies plásticas, en superficies de papel menos que en superficies plásticas o metálicas. Entonces hay que tener cuidado con los implementos o con los materiales que hayan sido manipulados por una persona supuestamente infectada. Hay que tener mucho cuidado con eso. De esa forma también se puede transmitir. En los hospitales en China hicieron varios estudios tomando muestras incluso del piso, de los zapatos, de la ropa, de los techos, de las ventanas, del aire fuera de las habitaciones, y encontraron virus viables, o sea que hay posibilidades también de transmitirse de esa forma. Por eso es muy importante el lavado de manos, ¿verdad? No tocarse la cara, no tocarse la nariz. Para mí eso es una tortura gigante todos los días porque yo tengo rinitis alérgica y el maldito tapabocas me produce alergia, que es una tragedia para mí. La máscara me produce alergia, y la nariz y los ojos, apenas me pongo el tapabocas, me empiezan a rascar como un demonio. Pero me tengo que aguantar. ¿Qué tengo que hacer? Cuando termino de ver mi paciente, me aíslo en alguna parte donde esté solo, me lavo las manos y me puedo rascar la nariz o rascar los ojos, no antes. Uno no se puede tocar ni la nariz, ni la boca, ni los ojos cuando tenga las manos probablemente contaminadas. Uno tiene que asumir cuando sale a la calle que se ha contaminado las manos de cualquier fuente. Uno tiene que asumir que las manos están contaminadas. Así no haya tocado un paciente, así no haya tocado un objeto que haya sido manipulado por un paciente con COVID. Uno, para estar seguro, tiene que asumir que sus manos están 100% todo el tiempo contaminadas, para recordar que la mejor táctica para evitar este virus es lavarse las manos. Listo, gracias. ¿Qué tan efectivas son las pruebas que se están realizando en el país? Nos comenta Jairo Gómez. A ver. O sea, ahorita están haciendo pruebas rápidas, ya que son con sangre, y las otras que hacen con el tubo, no hisopo, sino es como un tubo que le succionan pues el moco y la parte de la garganta. Eso es lo que están haciendo ahorita en el país. Sí, me estaban preguntando nuevamente de los restaurantes y pues ya habíamos hablado que tal parece que no es peligroso. Nosotros aquí en la casa consumimos comida de afuera de sitios confiables por lo menos 2 veces por semana. Y pues esa es la hora que no hemos desarrollado ningún problema. Alguien me estaba preguntando que si uno puede reutilizar las máscaras quirúrgicas. Pues desafortunadamente, incluso yo estando en el país supuestamente más rico del mundo, que después de esta pandemia ha pasado a ser de un tercero o cuarto mundo, yo creo, porque el cuento de que aquí estábamos desarrollados es mentiras. A mí me ha tocado reutilizar las máscaras. La máscara quirúrgica, la verdad, yo no la utilizo más de un día. Yo la utilizo todo el día cuando estoy andando por los pasillos del hospital y la utilizo cuando salgo a la calle del hospital, pero no la utilizo más de un día. Yo procuro no utilizarla más de un día. Las máscaras N95, como son más costosas y más difíciles de conseguir, yo las estoy reutilizando siguiendo unas reglas del inventor de la máscara que son muy populares. Ustedes las pueden encontrar por Google. Ponen N95 inventor recomendaciones y seguramente van a salir las recomendaciones. Hay varias formas de esterilizarlas. Una es con vapor caliente, pero no lo estoy haciendo.
Otra es, incluso ellos dicen que uno puede hervir las máscaras en una olla, pero pues obviamente no me prestan las ollas para hacer eso. Y otra forma es dejarlas al aire libre por lo menos 72 horas. Y eso aparentemente limpia las máscaras de cualquier virus o cualquier bacteria que pueda estar ahí en la máscara. Y de esa forma, como les digo, las he venido reutilizando. Tengo muchísimas máscaras. Las están también esterilizando con unas máquinas, una máquina que se llama veteo. No sé exactamente cuál es el mecanismo de la esterilización de esa máscara, pero lo que yo sí sé es que no se pueden esterilizar con alcohol y no se puede, ¿qué es la otra cosa que no, es otra de esas sustancias que no se puede utilizar. Bueno, si me acuerdo más tarde, ¿Cloro? yo les digo, no, pero con alcohol no se puede. Alguien me estaba preguntando que si echarse alcohol en las manos es bueno. El hipoclorito no se puede utilizar. Sí, gracias por recordarme. Siempre es bueno tener un gel a base de alcohol o incluso el mismo alcohol si lo tienen, si no tienen gel. Porque ¿qué pasó? Cuando esta epidemia llegó aquí en este país, el gel de manos desapareció de la faz de la tierra completamente. ¿Por qué? Porque toda la gente lo que hizo fue ir a un almacén y comprar 50 frascos de gel para las manos que ni siquiera probablemente los van a utilizar en toda su vida. Y nos dejó a los demás sin gel, nos dejó sin desinfectante, nos dejó sin muchas cosas. Entonces, no sé la respuesta del amonio cuaternario, alguien me está preguntando. Entonces, el alcohol en las manos es bueno y limpia. Lo que hay que hacerlo es muchas veces. Cada vez que uno vaya a tocarse la cara, que vaya a tocarse la nariz, que vaya a tocarse los ojos, hay que limpiarse las manos. Sí, hay otra pregunta aquí que dice que ¿qué estudios hay sobre la inmunidad del virus? ¿Existe recaídas, reinfecciones? La pregunta Ana Gómez. Pues a ver, hay varios estudios que se han hecho, principalmente estudios en España, y lo que asustó bastante fue que en todos los pacientes a los que le hicieron prueba de anticuerpos en España, de todos los pacientes que investigaron, de los que se habían infectado, solamente un 5% desarrolló anticuerpos, lo que es una cosa bastante preocupante. Y otra cosa bastante preocupante son los nuevos estudios que dicen que los anticuerpos que uno desarrolla contra el virus tienden a desaparecer después de 2 o 3 meses o incluso antes. Entonces la gente incluso está hablando de reinfecciones. Ayer mismo yo estaba hablando con un colega mío que me dijo que él ha tenido pacientes que tuvieron el virus, que se sanaron, que salieron bien, que tuvieron una prueba negativa después de haberse tratado y volvieron infectados. Pero esto es una cosa que todavía no se ha dicho la última palabra, pero hay una gran posibilidad de que eso sea posible. Hay otra pregunta, dice Miriam, buenas noches, quisiera saber si el virus permanece en una piscina y en qué tiempo. Puede permanecer en una piscina, por eso las piscinas no son recomendables. Lo que yo sé es que el virus podría permanecer en una piscina por varias horas y más si si la piscina no ha sido clorinada, ¿no? Si no ha sido bien clorinada, porque el cloro mata el virus. Pero si la piscina no ha sido bien preparada, si no ha sido bien limpia, hay posibilidad de contraerlo de esa forma también. Aquí en Estados Unidos hubo hace algunos 1 o 2 meses, hubo algún genio allá en Texas en unos manantiales que se llama Ozark. Se le ocurrió hacer una fiesta un fin de semana y se reunieron ahí cientos de personas a meterse en esa agua de manantial. ¿Y qué pasó? Que a las 2 semanas aparecieron cientos de infectados relacionados con esa fiesta. Entonces, si no necesitan la piscina, no se metan. A menos que tengan una necesidad extrema de meterse en una piscina, métanse solos. Y si no tienen la posibilidad de meterse solos, no se metan.
Eliana pregunta, dice, ¿usted qué medicamento recomienda cuando hay sospecha de que se ha contraído el virus? Bueno, a ver, primero, una aclaración que les quiero hacer es que yo solamente trato pacientes admitidos al hospital. Yo prácticamente, o sea, yo solamente me llegan a mí los pacientes en sus etapas más complicadas. Yo no tengo mucha experiencia en manejo ambulatorio de pacientes COVID, pero pues como Keila me ha mostrado y yo mismo he visto en las redes sociales, hay protocolos que han salido de países como Bolivia, de Perú, del Ecuador, de México, de El Salvador. No se imaginan cuántos de esos protocolos he visto, y estos protocolos incluyen muchas medicinas que en teoría podrían servir para tratar el virus, pero que en práctica no han demostrado que tengan un valor para tratar el virus de forma adecuada. Yo lo que hago cuando me llega un paciente, obviamente lo primero que hago es hacer la prueba, la PCR, que es la del hisopo en la nariz o en la nasofaringe. Hacemos la prueba, hago una serie de exámenes. Los exámenes básicos que yo hago son un cuadro hemático para ver si el paciente tiene linfopenia. La segunda prueba que yo hago es una ferritina para ver si el paciente tiene aumentada la respuesta inflamatoria. Otra tercera prueba que yo hago es la proteína C reactiva, que también me refleja el estado inflamatorio que tiene el paciente. Y otro examen que yo hago es el dímero D, que es una sustancia que también refleja en qué grado se encuentra la respuesta inflamatoria del paciente. ¿Por qué es importante saber eso? Porque los pacientes no se mueren por el virus. El virus directamente no es el que produce el daño. El daño y por qué mueren las personas es por la respuesta inmune que el organismo, que el cuerpo desarrolla cuando el virus invade el cuerpo. Uno se muere de su propia respuesta inmune. Y por eso para mí es importante hacer esos exámenes, y cuando yo hago esos exámenes, pues ¿qué hacemos? Afortunadamente yo tengo el Remdesivir, que es la medicina que estamos usando. Tengo los anticuerpos monoclonales, que son los que estamos utilizando también, y que yo me he enterado por hablar con compañeros míos de hospitales de Pasto que habría una posibilidad de utilizarlos, aunque el problema para que ellos no los utilicen es que los seguros no se los pagan cuando ellos los utilizan. Y una dosis de un medicamento de esos puede estar costando por lo menos 20 millones de pesos, una dosis. Entonces, pues es una cosa bastante complicada de hacer. Hay muchísimos otros medicamentos que se han estudiado y que en teoría han demostrado que tienen efectividad para matar el virus. La más famosa, la hidroxicloroquina y la cloroquina. En teoría tiene un mecanismo de acción fantástico, bloquea la entrada del virus, vuelve los organelos de las células más básicos, lo que impide la replicación del virus. Tiene un mecanismo de acción fantástico, pero en la práctica no se vio mucho beneficio. Y lo que se empezaron a ver es efectos adversos. Entonces, la hidroxicloroquina prácticamente desapareció del armamentario del coronavirus. Yo utilicé la hidroxicloroquina por varios meses, por lo menos 2 o 3 meses. Yo estuve dándole hidroxicloroquina a todos mis pacientes, incluso hidroxicloroquina combinada con acitromicina, que es otra medicina que la gente propone que se puede utilizar como para paciente ambulatorio, pero que tampoco ha demostrado una eficacia para que uno la pueda utilizar en todos los pacientes. Un doctor francés que incluso me parece una persona bastante admirable, el doctor Didier Raoult, del Instituto de Infectología de Enfermedades Infecciosas de Marsella. El tipo, él viene estudiando esta cuestión por lo menos más de 30 años, o sea que este tipo es una persona muy creíble. Y él fue el que vino con la idea de la hidroxicloroquina más acitromicina para tratar los pacientes. Pero ¿qué pasó con él? Que
no logró hacer unos estudios buenos, no logró hacer estudios con rigurosidad científica adecuada, entonces lo que hizo fue desprestigiarse. Y el protocolo que él creó, que fue la hidroxicloroquina más acitromicina, cayó completamente ahorita en el olvido. Doxiciclina es un antibiótico que usamos para infecciones de la piel y tejidos blandos. Se ha demostrado que tiene actividad antiviral, pero no hay demostración de que en vivo el medicamento sirva. La ivermectina, muy famosa también. Yo intenté utilizarla al principio, salieron los estudios en células de cáncer de hígado, que son las células que utilizan para infectarlas con el virus, y luego se dieron cuenta que poniendo la ivermectina sobre esas células, a las 24 48 horas el virus desaparecía completamente. Pero ¿qué pasa? Que no hay estudios en humanos que nos digan que la ivermectina sirve. Y todas estas experiencias de Bolivia, de Perú, de Ecuador, de México, de El Salvador, bueno, de todos estos países con ivermectina, ellos lo están haciendo sin tener absolutamente ninguna prueba científica de que la ivermectina, eso es lo que va a hacer el brillante gobernador del Valle, que es médico, pero no hay desafortunadamente ninguna demostración, ningún estudio clínico que haya demostrado que la ivermectina sirve para tratar el virus. Yo escuchaba a un compañero infectólogo allá en Colombia que me decía que lo que va a pasar es que se van a acabar los piojos en Colombia por usar ivermectina, pero en realidad se van a acabar todos los piojos con eso. Pero para el coronavirus no tenemos un estudio adecuadamente realizado que nos diga que la ivermectina es de valor para tratar este tipo de pacientes. Estoy más que seguro, más que convencido que hay estudios que están andando en este momento, probando todos estos medicamentos, y probablemente vamos a tener esa información más adelante. Yo estaré contento y gustoso de tragarme mis palabras. Si de aquí a la semana próxima o en 2 o 4 semanas sale un estudio que diga la ivermectina sirve, probablemente yo seré uno de los que la voy a empezar a utilizar, porque es una medicina disponible y barata. Pero hasta el momento no hay ningún estudio clínico que diga que la ivermectina sirve para tratar el coronavirus. Bueno, aquí hablan sobre el alcohol, ¿no? Hay gente que dice que mucho alcohol, aplicarse mucho alcohol después también produce problemas al ser humano y más a los bebés. ¿Tú qué opinas con respecto a eso? Pues yo pienso que la mejor forma de utilizar el alcohol es obviamente no utilizar alcohol industrial. Aquí en Estados Unidos hubo un gran problema que habían gel de manos que estaban preparando de México con alcohol industrial, con metanol. Y obviamente eso estaba produciendo toxicidad en todas las personas que se lo estaban aplicando. Pero yo pienso que un gel de manos común y corriente, sí, como un gel de manos que tengo aquí, un gel de manos comercial que tenga un porcentaje no muy alto de alcohol, es suficiente, es bueno y es tolerable, ¿no? Jabón, agua y jabón. Agua y jabón es lo mejor para matar el virus. Están hablando sobre la suela de zapatos también y la ropa. ¿Nos puedes comentar? Oh, wow, la suela de los zapatos, eso es una vaina bien interesante. Porque allá en China, también en los hospitales chinos, se dieron cuenta que el mayor vehículo de propagación del coronavirus de una unidad del hospital a otra unidad o de una habitación a otra habitación eran las suelas de los zapatos de las personas. Entonces, lo más sano que uno puede hacer, y lo que estaban haciendo en los hospitales en China, es limpiar las suelas de los zapatos cuando salían de las unidades de pacientes con COVID. ¿Y yo qué hago cuando llego a mi casa? Yo tengo Lysol, que es un desinfectante. Esto es, ¿qué es esto? No, yo quiero saber el componente. Bueno, ahí carambas, no puedo mirar el componente. A ver. Natal 99, ¿no? Pienso que sí.
Bueno, ese es el desinfectante más popular. Y esto lo interesante es que uno lo puede diluir, ¿sí? Utilizar otro envase y con eso es que yo limpio mis zapatos, limpio mi ropa. Yo al llegar a la casa, en la puerta de entrada, me quito toda la ropa, la pongo en una bolsa y la ropa va directamente a la lavadora a lavarla en agua caliente y con jabón, porque pues la idea es mantener su propio espacio libre de contaminación. Pero lo más importante es los zapatos. Yo sé que en Colombia uno no puede dejar los zapatos afuera porque se los roban, pero pues yo sé porque soy colombiano y viví prácticamente más de la mitad de mi vida en Colombia y me robaron más de un par de zapatos. No piensen que hablo así porque estoy viviendo acá. Eh, ¿Y qué pasa? Yo dejo los zapatos afuera porque no confío en traer esas suelas de zapatos con las que he entrado a ver a 40 pacientes en 40 habitaciones de pacientes con COVID, meterlas a la casa. Entonces yo las desinfecto y las dejo afuera. Lo mismo con la ropa. La ropa, cámbiense, por favor, todo. Lávense el pelo con jabón, agua. Lávense todo el cuerpo con agua y jabón porque el virus puede permanecer en cualquier superficie por horas. Ujú. ¿Dónde está Jairo? Dice, buenas noches, Jairo, no está, Jairo Benavides dice, tengo un tubo de Jones en el ojo izquierdo. ¿Cuál es el sistema mecanismo de seguridad que me recomienda? Gafas y pantalla. Ujú. Las personas también que utilizan lentes de contacto, en este caso, ¿qué sería? Lavado también de manos, súper bien hechos. Lavado de manos súper estricto y lavado de los lentes siguiendo las recomendaciones del fabricante, yo creo. Ujú. Yo en mi caso, Pero pues las gafas sí las estoy lavando a cada rato y también aplicándoles alcohol, pues para colocármelas, a pesar de que no salgo, pero sí tengo como esa prevención por cualquier cosa, ¿no? Hay otra sí, pregunta de Ruth, dice, buenas noches, ¿allá están utilizando pruebas rápidas o solo PCR? ¿La de qué? ¿La PCR la usan solo para personas con síntomas o también en personal que haya tenido contacto estrecho con personas con COVID-19? pues la respuesta es en todos. Lo que estamos utilizando nosotros es una PCR, que no es una prueba muy rápida, esa tiene un retorno de más o menos 6 a 8 horas, que es la prueba regular que estamos haciendo en el hospital. Y esa prueba tiene una sensibilidad de apenas un 70%, o sea que tenemos varios falsos negativos también. Y estamos utilizando una prueba rápida que retorna en más o menos una hora el resultado, pero con esa prueba hemos visto que hay más falsos negativos e incluso hay falsos positivos. Entonces no es muy confiable. La otra prueba que hacemos es la prueba de los anticuerpos, pero los anticuerpos uno los hace es para saber si uno ha tenido la infección en el pasado y ha desarrollado anticuerpos. Es la única finalidad de esa prueba. Para salud pública esa es la prueba más importante, la de los anticuerpos. Ujú. Bueno, esta quería hacértela también. ¿Qué tipos, o sea, dicen que se presentan de diferentes maneras el COVID, ¿no? Leve, moderado y pues el más difícil que ya sería, que es el de entubar, pues en sí, ¿no? Grave, pulmonar. ¿Me puedes comentar cada uno de ellos? ¿O qué se te... Bueno, pues tiene todas esas, pues la enfermedad tiene un espectro bastante grande. Como tú lo acabas de decir, una persona puede estar asintomática o una persona puede evolucionar en el transcurso de pocas horas a una falla orgánica multisistémica y terminar intubado y terminar en la unidad de cuidado intensivo o incluso puede morirse en pocas horas. Hay varios factores que influyen en eso. Uno de los factores es que nos hemos dado cuenta, enfermedad cardiovascular. Personas con enfermedad cardiovascular, personas con hipertensión, tienden a desarrollar una enfermedad más severa.
Una bien importante, pacientes obesos. Pacientes obesos tienden a desarrollar unas enfermedades supremamente severas. No tanto pacientes con enfermedad pulmonar, no tanto pacientes inmunosuprimidos, no tanto pacientes con cáncer, sorpresivamente. Pacientes con VIH, no tanto sorpresivamente. Pero ya lo dije. Pero pacientes hipertensos, pacientes obesos, pacientes con enfermedad cardiovascular, son los que desarrollan enfermedad más severa. Desafortunadamente no sabemos todavía, no hemos encontrado cuál es el factor que determina que un paciente va a desarrollar enfermedad severa y va a terminar en falla orgánica múltiple o va a terminar intubado en la unidad de cuidado intensivo. Los chinos, que nos llevan 1000 años de ventaja, yo creo, ellos lo que estaban haciendo en todos los pacientes es los exámenes que yo les mencioné antes. Además de esos exámenes que yo les mencioné antes, ellos están haciendo interleuquina 6. Cuando yo ordeno una interleuquina 6, me vuelve el resultado en una semana. Entonces, la verdad, no es práctico y no me sirve para nada. Y lo que hacen los chinos también es carga viral del virus en sangre. Entonces, de esa forma, es un paciente con carga viral alta, con interleuquina 6 alta y con los factores, con los marcadores de inflamación altos, lo más probable es que va a terminar en la unidad de cuidado intensivo en falla orgánica múltiple, más que una persona que no tenga esos marcadores de inflamación elevados. Que eso es lo que yo les dije, yo le haría a cualquier paciente que venga a mi consulta con COVID, yo le hago esos exámenes para darme cuenta de qué magnitud es la respuesta inflamatoria que está teniendo el paciente. Y de acuerdo a la magnitud de la respuesta inflamatoria viene el tratamiento que estamos usando, esteroides, la dexametasona tan famosa que salió por este estudio del Prosperity de Oxford, pero que no se ha publicado aún. Metilprednisolone, yo la vengo usando hace más o menos 3 meses con muy buenos resultados. Los anticuerpos monoclonales, que es el tocilizumab o el Actemra o anakinra, o hay muchos. JAK2 inhibitors, hay infinidad de medicamentos que podemos utilizar para tratar esta afección, pero que desafortunadamente la realidad es que en países como Colombia eso va a ser muy difícil de realizar. ¿Por qué? Porque el gobierno lo que está haciendo es gastándose toda la plata en ventiladores que no sirven para un carajo, sirven para una etapa final, y no están invirtiendo en medicinas que uno podría darle a los pacientes para evitar que lleguen a la etapa de necesitar un ventilador. Entonces, yo pienso que el enfoque en Colombia está completamente disparando para el lado equivocado. Pero gracias a Dios, yo espero que pronto van a tener el favipiravir, la medicina, el Avigan japonesa, y eso va a ser una diferencia bastante grande. Yo de verdad que yo esperaba que esa medicina la trajeran para aquí, para Estados Unidos, y no la trajeron. ¿Por qué? Porque tienen la competencia para el Remdesivir, que es una medicina que fue desarrollada aquí en Estados Unidos, en California. Entonces, obviamente, la empresa probablemente, quién sabe cuántos millones le ha invertido al gobierno, y el gobierno no va a dejar traer una medicina como el favipiravir aquí a Estados Unidos. Pero afortunadamente, tal parece, según las noticias que leí esta semana, va a llegar a Colombia. Cuando llegue esa medicina, yo estoy seguro que la voy a recomendar. Favipiravir, más esteroides, más anticoagulantes, no aspirina, porque la aspirina no se ha demostrado que sirva. El agua de panela no se ha demostrado que sirva. El limón, la cebolla, el ajo no se ha demostrado que sirva. Son remedios caseros que probablemente pueden calmar los síntomas. Yo la tomo, el agua de panela, cada vez que tengo gripa. Yo tomo agua de panela con limón, pero esta enfermedad es una cosa muy seria y esas medicinas yo creo que probablemente no van a tener ningún efecto, a menos que uno sea de ese porcentaje, que es el porcentaje más grande de pacientes asintomáticos o pacientes leves, que son la mayoría, 70-80%, y que probablemente se van a mejorar, incluso se van a mejorar solos. Y eso es lo que yo pienso que ha pasado en Bolivia, Perú, Ecuador, Salvador, México, e incluso era lo que estaba pasando en Francia, en todos esos estudios de acitromicina con hidroxicloroquina.
Ellos le estaban dando las medicinas a los pacientes leves y moderados que de por sí solos se iban a mejorar sin ningún tipo de intervención. ¿Y qué pasó? Se mejoraban, entonces le atribuían la mejoría a las medicinas que utilizaron. Pero pues eso no es un método científico adecuado y eso no se puede recomendar. Ujú. Los síntomas que tú puedes decir que son más, o sea, que uno se puede asustar, entre comillas, ¿no? Que se presente. Fiebre, tos y dificultad respiratoria, esos son. En el caso Fiebre, del gusto y el olfato que no, que se pierden también son, o serían de una gripa normal. esos son síntomas que también demostraron que tienen que ver con COVID y cuando uno presenta esos síntomas probablemente tiene el COVID. Pero los síntomas importantes que uno tiene que tener en mente son tos, dificultad para respirar y fiebre. Puede haber dolores del cuerpo, puede haber dolor de garganta, puede haber congestión nasal, puede haber diarrea. Yo he visto muchos de mis pacientes con diarrea. Pero los más importantes son dificultad respiratoria, tos y fiebre. Cuando uno desarrolla Es posible. dificultad respiratoria es que ya tiene que estar en el hospital y tiene que estar en esteroides y en anticoagulantes y ojalá en anticuerpos monoclonales, y si hay la posibilidad de un antiviral como el Remdesivir, pues eso. O el Avigan, que Dios quiera lo van a tener pronto en Colombia. Acitromicina, doxycycline, ivermectin, todas esas medicinas no están recomendadas. Si no hay más opción de utilizar otra cosa, pues vaya y venga, yo creo que la pueden tomar. Yo pienso que no tendría ningún efecto deleterio, malo en tomarlas, si no hay otra opción. Esta pregunta, Jacqueline Portilla dice, ¿es posible que hagan una prueba de COVID y este salga positivo y en 15 días hagan otra nuevamente y su resultado sea negativo? Es posible porque el virus tiene un ciclo y lo que va a hacer el virus es cumplir un ciclo en una persona y luego desaparecer. Entonces, lo usual es que a las 2 semanas el virus desaparezca, pero en mi experiencia propia yo he llegado a tener pacientes después de 8, 10, 12 semanas que sigue llegando la prueba positiva. Y esa prueba sigue llegando positiva a pesar de que el paciente ya se mejoró, que ya no tiene fiebre, que ya no tiene dificultad respiratoria. El paciente se curó, pero sigue botando virus, sigue botando virus. No se sabe si esos virus son infecciosos, pero hay posibilidad de que el paciente siga tirando virus en sus secreciones, en la saliva, en las lágrimas. En cualquier tipo de secreción una persona puede seguir tirando virus después de muchas semanas. Lo normal, entre comillas, es que sea negativo a las 2 semanas. ¿Hay algún tipo de sangre que sea vulnerable al virus? Eso dicen, pero no se ha demostrado. Precisamente hoy hablaba con un hematólogo y él me decía que él no creía que eso fuera una teoría creíble, que supuestamente los tipos A positivos son más susceptibles al virus, pero la verdad es que no se tiene claridad en cuanto a eso. Lo que sí se sabe es que, como ya te dije antes, los obesos, los hipertensos, enfermedad cardiovascular son los que desarrollan enfermedad más severa. Y si hablemos de los cuidados de casa con pacientes con COVID, ¿qué nos puedes recomendar? Porque pues la mayoría de personas tienen esta situación y los dejan en casa, ya que pues no han pasado a mayor gravedad aquí en Colombia. Sí, o cuidado de la casa con un paciente con COVID. Sí es posible, porque yo entiendo que las circunstancias no son las mismas en todas partes. ¿Y por qué es que el COVID ha afectado a las poblaciones más susceptibles y más pobres, o a los países más pobres, o a los países más estúpidos como Estados Unidos? Es por el hacinamiento. Entonces, ¿cuál es una recomendación si llega a haber un paciente con COVID? En lo posible, habitación propia, baño propio, platos propios, trastes propios, cubiertos propios. Muy bonito su rulo, doña Gloria. ¿Y qué le iba a decir? Bueno,
Y obviamente dentro de la casa, lavado de manos, limpieza y pues el uso de máscara dentro de la casa para todos los miembros de la familia. Listo. ¿Comidas especiales también para este caso? ¿Sería algo No, no, especial? no, no, Ya no, que pues nada, se nada perdería el olfato. Dicen que hay un dicho muy nariñense que dice que enfermo que no come muere, ¿no? sí. Entonces, no sé si habría algo especial o las personas tendrían que comer a pesar de que les sepa cartón las cosas. Yo pienso que el dicho es al contrario, pero sí, la comida es importante, el mantenerse hidratado es muy importante. Y obviamente Ujú. si uno si uno mantiene una buena nutrición, pues va a tener cómo desarrollar defensas para poder manejar el virus, ¿no? Diana Marcela Cano dice, buenas noches, teniendo en cuenta quienes presentamos alergias, generalmente sentimos molestias en la garganta y algo de presión frente al contacto con sustancias fuertes. ¿Qué puede considerarse dificultad para respirar que implique acudir al servicio médico? A ver, pues, ¿qué te dijera? Yo pienso que cualquier sensación de una dificultad respiratoria más de una dificultad respiratoria normal en circunstancias normales lo deben hacer uno pensar que tiene que ir al médico. Yo sé que en Colombia, si tú llamas a una EPS, al menos en Bogotá, ellos te mandan un pulso oxímetro. La forma científica y adecuada de evaluar la hipoxemia o la falta de oxígeno es con un pulsoxímetro. Cuando el pulsoxímetro marca saturación de oxígeno menor de 92, menor de 90, eso es un signo de alarma. Pero yo pienso que cualquier sensación de dificultad respiratoria que se salga de los episodios que se han tenido anteriormente por inhalación de químicos o por cansancio, ejercicio, agitación, deben hacerlo uno pensar que necesita acudir a una clínica. Ese aparato vale 90.000 pesos aquí en Pasto. Sí, Dice acá, pero mira, yo sé que algunas EPS están dándotelo, te lo están prestando para mantenerte en la casa en observación, te están dejando usar un pulsoxímetro. bueno, Mercedes dice presión en el pecho, sentir que los pulmones no se pueden llenar completamente de aire, respiración corta. Pues, a ver, yo sé de quién es esa pregunta es de mi hermana, pero es que ella tiene asma y hay muchas cosas que pueden semejarse a la infección por COVID. Pero eso es muy difícil, la verdad, diferenciar en una persona con asma o en una persona con enfermedad pulmonar obstructiva crónica o en una persona fumadora que ya tenga problemas respiratorios de base. Es muy difícil diferenciar una exacerbación de su condición de base versus una infección por el COVID, pero en ese caso yo diría que más pondría yo cuidado a la fiebre o a un empeoramiento comparado con la dificultad respiratoria que tenga una persona de base. Cualquier tipo de empeoramiento pienso que requiere valoración médica en el hospital. ¿Qué otra pregunta tienen para que nos colaboren ahí? Esta también me hacía el comentario alguien que nosotros conocemos, después te digo por interno, me dice que el sarpullido, a ella le empezó también con un poco de fiebre, no le prestó tanto la atención y después le dio un sarpullido, le dio fiebres muy altas, de ahí como al tercer día le dio fiebres altas y pues se llenó la cámara y la zona abdominal de sarpullido. ¿También es COVID? Puede ser. El COVID puede tener más manifestaciones de piel, como todos los virus. Todos los virus producen lo que nosotros llamamos rash o un brote en la piel. O sea, eso también es una manifestación de infección viral, un brote. Ujú. Y no sé si has tenido casos de que una persona haya tenido continuamente el COVID.
la persona también que luego te comento, lo tuvo en marzo y ahorita lo está teniendo en este momento. La primera vez dice que fue suave y ahorita ya lo tuvo mucho más fuerte, ya con las fiebres y los sarpullidos. Se va incrementando los problemas a medida que lo vuelva a tener. Pues eso no lo sabemos aún, pero había alguna persona, algún investigador que estaba haciendo la comparación del COVID con el dengue, porque el dengue, nosotros tenemos dengue en Colombia, el dengue 1, dengue 2, dengue 3. Entre más episodios de dengue haya tenido uno, cada vez que uno lo tiene nuevamente, el cuadro clínico es peor. Pero con COVID se supone que al haber desarrollado anticuerpos contra la enfermedad, un segundo episodio sería menos severo. Pero como te dije, hay una teoría que viene de España, que viene de Rusia, que viene de Francia, que viene de aquí de Estados Unidos también, que parece que hay la posibilidad de reinfección, porque parece que los anticuerpos que uno desarrolla después de haber hecho la enfermedad tienden a desaparecer con el tiempo. Entonces, ahora estamos manejando la posibilidad de reinfección. Que sea más severa la segunda infección, la verdad no lo sé. Y el otro problema es que cada vez que un virus se replica, un virus se reproduce, cambia, muta. Hubo un artículo también que salió hace más o menos 1 o 2 meses acá que hablaban de una mutación en el virus que se estaba presentando aquí en Estados Unidos, que era un virus diferente al virus que se presentó en China o al virus que se presentó en Italia, que el virus estaba siendo mucho más eficiente para transmitirse. Pero de que haya producido una enfermedad más severa, no tengo conocimiento. Y en Y a comparación, mí no me ha tocado todavía, fuera de que vengo manejando estos pacientes desde finales de febrero, principios de marzo. Yo no he tenido el primer paciente con reinfección. Pero como les comentaba, tengo colegas que me han comentado, incluso un colega me comentaba hoy que él ha tenido ya por lo menos 3 pacientes que él presume que se han reinfectado. dice, doctor, ¿cuándo se podría contar con la vacuna con una respuesta efectiva para COVID? A ver, Jairo. pues esa es la pregunta del millón. Ujú. En China dicen que ya la desarrollaron y que se la están dando a su ejército. Los rusos dicen que probablemente van a tener una vacuna en el mercado para octubre. El problema es que a los rusos ahora no se les puede creer mucho porque salió en las noticias de estos últimos días que estaban hackeando a los otros países para robarles información de las vacunas. Pero según ellos dicen que entre ellos y otros países van a tener una vacuna para octubre. Las vacunas que se están desarrollando aquí en Estados Unidos, esta empresa que se llama Moderna, ya están creo que en fase 2 de investigación en humanos y han demostrado que la vacuna, las primeras dosis que se administraron han producido anticuerpos, e incluso la vacuna de Oxford en Inglaterra. Ellos dicen, creo que salió ayer o antes de ayer un artículo que dice que la vacuna que ellos están aplicando produjo doble respuesta, o sea, respuesta de anticuerpos contra el virus y respuesta en las células T contra el virus. Las células T es una cosa bien importante porque son las células de memoria del sistema inmune, y cuando una información llega a las células T de memoria, de ahí no se va nunca. Entonces eso es un avance bastante importante, pero todavía nos falta saber qué va a pasar con esas vacunas. Nosotros tenemos la esperanza de que las vacunas vayan a estar listas para el otoño. Y yo pienso que yo voy a ser uno de los conejillos de Indias que va a recibir la vacuna, porque apenas llegue acá, estoy más que seguro que nos las van a exigir a todos los trabajadores de salud. Y pues ya les contaré el próximo año a ver cómo me va. ¿Tú crees que es beneficioso aplicarse la vacuna si no has tenido el virus o Pues tienes claro, un inmune? no, Sí, pues claro, esa es la mejor oportunidad que uno tiene para protegerse si no ha tenido el sí. virus.
E incluso si ha tenido el virus, como te digo, como piensan que los anticuerpos para el virus se agotan, se desaparecen a los 2, 3 meses, entonces una vacuna siempre va a ser una buena idea. Perfecto. Marlodi dice, buenas noches, doctor, ¿qué tiempo promedio dirá el virus en el espacio? Gracias. Estará el virus en el espacio, me imagino, ¿no? ¿En el espacio? Sí, o sea, en el ambiente, ¿no? Imagino que en el ambiente. En el ambiente, por ejemplo, en una habitación Claro. o en un salón. Pues según dicen, eso puede permanecer varias horas. Yo creo que hasta 3 horas puede permanecer en el aire. Eso es lo que dicen, y ha habido información que asusta mucho últimamente que dicen que el virus puede ser transmitido en el aire, no solamente en las gotas no sé cómo decir, droplets, en las microgotas que uno expele cuando habla, cuando canta, cuando grita, cuando respira. No solamente ahí, sino que se puede suspender en micropartículas en el aire y que puede permanecer ahí por varias horas. Por eso no es recomendado estar en espacios cerrados por largo tiempo. Por eso no se recomiendan cines, no se recomiendan fiestas, no se recomiendan espacios cerrados por mucho tiempo. Perfecto. ¿Alguna pregunta extra? ¿Alguna otra información que quieran saber? Yo pienso que hablamos mayormente de las cosas más importantes. Sí, sí, perfecto. ¿Algo más nos podrían comentar? ¿Alguna situación que se haya presentado en casa o algo así, pues para que tengan las debidas recomendaciones del doctor, puedan aplicarlos? No, eso es todo. De todas formas, Bueno, mil gracias, Jairo, por colaborarme, por acompañarnos en esta tertulia del Colegio Musical Británico. Te agradezco con el alma, yo siempre molestándote. Y pues esperemos que la próxima vez salgamos y nos riamos de ti, como tú dijiste. ojalá. Y bueno, te queremos agradecer de corazón. Ahí están mis No, compañeros, padres de familia, agradeciéndote formalmente, ¿no? con mucho gusto.